Terminó la búsqueda del Hércules 130, que lamentablemente dejó una tragedia gigantesca para varias familias de nuestro país. Estamos con Caroline Carbacho, ella es familiar de una de las víctimas. Y queremos entender, porque también vamos a leer el comunicado de la Fuerza Aérea en esta situación que la verdad que cuesta entender por qué se termina una búsqueda. Habíamos quedado pendiente porque no te escuchábamos muy bien, Caroline, con la versión, con tu parecer como familiar. ¿Cómo te enteraste tú? ¿Te llegó la carta? Bueno, yo me enteré, me llegó como a todas las familias en realidad, nos llegó una carta vía WhatsApp, de una manera, como ustedes puedan comprender, demasiado informal. Sí. Donde de alguna manera al final de esta carta nos informan que la búsqueda, ¿no es cierto?, se había dado por finalizada. Y esta carta en realidad surge no porque la Fuerza Aérea la haya querido realizar, sino que surge a raíz de una carta que nosotros enviamos 23 familias, ¿ya?, donde solicitábamos que la Fuerza Aérea aclarara varias situaciones que tenían que ver con los apoyos psicológicos, términos de beneficio y un montón de otras cosas más. Pero ellos de alguna manera, ¿no es cierto?, toman esta carta y hacen un comunicado a las 38 familias para poder dar a conocer, porque si tú ves el informe, todo lo que habla la primera parte, sí, es como de todo lo que ellos han hecho, ¿no es cierto?, sí, de las atenciones, gráficos y un sinfín de cosas, ¿verdad?, que nosotros no estamos de acuerdo, porque de alguna manera hay muchas familias que están sin atención. Hoy en día podrán decir ya es que ellos no quieren tomarla. Claro, hay muchas familias que tampoco quieren tomarla porque ya no confían en la institución. Y de alguna manera hablan también de que han hecho un trabajo de red con otras instituciones para los que vivimos lejos, ¿no es cierto? Y eso no ha sido así. Por mi parte, jamás, yo siendo de acá de Los Andes, mi marido oriundo de San Felipe, ellos jamás se coordinaron con nosotros para poder vincularnos a alguna atención psicológica. De hecho, por intermedio mío y de la Fiscalía lo hicimos a través de la atención del programa de víctimas. Caroline, y así ha pasado también con muchas familias. Hola Caroline, sí, Eduardo aquí desde la casa, un abrazo, saludos, gracias por hablar con nosotros, como te decía hace un rato. Pensé mejor mi pregunta, porque creo que me equivoqué, creo que fue una mala pregunta. Fíjate que te quiero preguntar, Caroline, simplemente, ¿qué es lo que ustedes hoy día le piden a la Fuerza Aérea de Chile? Porque la carta, según ustedes, hay cosas que no son así. Y que más encima se cierra la investigación, evita que sepamos finalmente qué fue lo que pasó con ese avión. No se cierra no se cierra la investigación, se cierra la búsqueda. La búsqueda. Se cierra la búsqueda, perdón, se cierra la búsqueda, toda la razón. ¿Qué quieren ustedes de la Fuerza Aérea hoy día? Lo que nosotros siempre hemos pedido es que ellos sean transparentes en la información, y es lo que desde un principio nunca encontramos transparencia. Desde el manifiesto de carga, ¿no es cierto?, de qué es lo que llevaba esa aeronave, nunca se nos daba a conocer qué es lo que llevaba. O sea, ni ellos sabían prácticamente lo que podía haber ocurrido. Y cualquiera de las situaciones que hubiese estado en riesgo ese avión tenía todo un sistema, ¿no es cierto?, para operar, para avisar que estaban en algún estado de emergencia. Y eso no ocurrió. Nada funcionó. Entonces, de alguna manera, ellos tampoco han sido transparentes con nosotros desde el comienzo, desde cómo ocurrió todo esto, y tampoco han estado, por la otra parte, desde los apoyos psicológicos, han estado a la altura de lo que como familia necesitamos en los apoyos. Ellos dicen que estamos con un tremendo equipo disciplinario, y eso en la práctica, en lo concreto, en lo real, eso no es efectivo. ¿Y tú has podido hablar con las otras familias, Caroline? ¿También están sienten lo mismo que tú? Porque de repente uno puede decir son 38 familias, esta ayuda ha llegado quizás parcelada alguna, otros no. ¿Tú has podido tener contacto con el resto de las familias? ¿Y te comentan lo mismo? Yo tengo contacto con todas las familias, y lo que transmito, más que mi sentir particular, es transmitir la voz por los 38. Perfecto, es para aclarar. Y Caroline, de alguna manera los estoy también representando a ellos a través de usted acá, porque de alguna manera es el sentir de la mayoría de las familias, de la falta de criterio, de alguna manera, de la institución para poder notificar este tipo de
noticia como que se da finalizada la búsqueda cuando estuvo presente, ¿no es cierto?, que desde el gobierno, desde el ministro, se iba a hacer todo lo posible, no se iba a escatimar en gasto, ¿no es cierto?, ni de recursos monetarios, ni tampoco de recursos humanos, y las palabras aquí del ministro y del gobierno no se han cumplido. Porque también nosotros lo que estábamos exigiendo, ¿sí? Aquí la Connie te aprovecho de saludar también. ¿Y Hola, crees tú que finalmente esto es una excusa de la FACH para no asumir responsabilidades? O sea, que esa finalmente es lo que ellos están buscando, más que que no van a seguir con la búsqueda por un poco lo que comentaba Carlos, por la dificultad que esto genera, porque sabemos, claro, que es un lugar que no es de fácil acceso, pero así todo. ¿Ustedes creen que es por ese motivo o realmente porque no quieren asumir la responsabilidad que finalmente ellos tienen? O sea, indudablemente aquí ellos jamás van a querer reconocer que la culpa es de ellos. Aquí para nosotros como familia la responsabilidad es absolutamente de ellos, y por eso de alguna manera como fuerza aérea, ¿no es cierto?, quienes deben hacer las gestiones y gobierno debiesen realizar todo lo que esté al alcance para poder buscar. No es posible que ese avión, ¿no es cierto?, que a nuestro criterio y de acuerdo a antecedentes, ¿no es cierto?, que hemos ido viendo en la carpeta investigativa, el avión se haya esfumado y se haya hecho polvo. O sea, es un avión, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo es posible que hayan encontrado partes tan mínimas del avión o se hayan encontrado bolsos, ¿verdad? Y lo que no encontraron de nuestros familiares haya sido lo mínimo de lo mínimo. Eso no se entiende. Entonces, lo que está de ese avión, los restos de esa aeronave están en el fondo del mar. No es que se haya fumado. No es que se haya hecho todo polvo, independientemente que esto haya explotado en el aire. Hay más material y ese material está en el fondo del mar. Y eso es lo que no se quiere encontrar. Y para eso necesitamos apoyo, ¿no es cierto?, tecnológico, internacional, que puedan realizar esa búsqueda. Y eso significa en recursos. Y esos recursos estuviesen comprometidos por la parte del ministro, pero no se han hecho efectivas. Y eso es lo que nosotros estamos demandando, que se hagan efectivos, porque nosotros necesitamos encontrar más evidencia para determinar efectivamente cuáles son las causas reales de lo que le pasó al Hércules, porque todas nuestras familias no iban a la guerra, iban a una misión de trabajo. Claro. Ellos iban con la esperanza de volver. Caroline, por lo tanto, ellos iban a volver. Yo ahí comparto contigo, sin verdad no hay justicia, y ustedes, las 38 familias, merecen justicia, merecen saber cómo y por qué finalmente fallecieron sus seres queridos. Me parece que mandarles un WhatsApp contestándole una serie de cosas acerca de las prestaciones psicológicas y en la penúltima página, el último párrafo, así como que deslizar que además están finalizando, dando por finalizada la búsqueda, me parece feroz, me parece que no corresponde, sobre todo a los familiares de quienes pertenecieron a la Fuerza Aérea. O sea, no estamos hablando de gente externa, o sea, sus familiares eran parte, eran colegas, eran compañeros. Familia. Sus camaradas, como ellos lo llaman, su gente. Exacto. Hablan, ¿no es cierto?, del eslogan de la familia aérea, y aquí tú podrás comprender que eso no se condice con lo que ellos realizan con nosotros. Es que a eso ahora, voy, en ese informe tú te das cuenta que dice que han pasado 102 embarcaciones, más de 30 vuelos con apoyo internacional, pero todo ha sido a la voluntad del barco que pasa. Si ve algo, que avise, pero no que se meta en ese mar con la tecnología que se necesita para buscar. Pero a lo que iba yo también, a lo que iba yo también, que me parece que hay un gesto de inhumanidad tremendo. Sé que estamos en pandemia, sé que estamos en condiciones súper adversas, pero no cuesta nada hoy día organizar un Zoom, llamar por teléfono y comunicarle a las 38 familias de manera telefónica o frontalmente esta decisión y no deslizarla entre medio de una serie de otra información mandada a WhatsApp. Me parece que eso habla de una frialdad y un poco compromiso con las familias que llama muchísimo la atención. Aquí está el comunicado de prensa de la Fuerza Aérea. No hace referencia a la forma de comunicar la noticia del término de la búsqueda. Básicamente dice que no han tenido resultados positivos mayores y el jefe del Centro Coordinador de Búsqueda de Punta Arenas dispuso el término de las operaciones de búsqueda, pero sí da una luz de esperanza, pero que es en la misma línea como la que dice Caroline, que es básicamente apelar a cualquier embarcación a que cuando esté pasando
determine si es que hay algo que sea conducente a este Hércules. Exacto, aquí nosotros, en la situación que estamos nosotros, no dependemos de las voluntades de las personas que nos avisen si ven algo. Ahí hay que meterse en ese mar. Y para eso necesitamos equipos tecnológicos internacionales que vengan a buscar. Y eso es lo que a uno le queda la sensación, que al fin y al cabo no se quiere hacer lo que se tiene que hacer porque lamentablemente no quieren encontrar para no determinar cuáles son las causas reales de lo que efectivamente sucedió. Ahí, Caroline, mira, tenemos un experto hoy día, Carlos Gutiérrez, un tipo independiente y un tipo de muy buena voluntad. Entonces yo le quiero preguntar a Carlos, ¿se puede, Carlos, hacer lo que Caroline y las 38 familias quieren, necesitan? ¿Se puede llegar a ese avión? ¿Se puede llegar al fondo marino? Entiendo que está a 3 kilómetros, un poquito más de 3 kilómetros de profundidad en uno de los mares más peligrosos del mundo. ¿Se puede, existe la tecnología o aquí no hay voluntad de que se encuentre el avión? No, tecnología hay. Sí, tecnología hay. Hemos llegado a la luna. Eso, ahí tiene la respuesta. Se puede hacer. Por supuesto, es muy costoso, tiene un costo enorme, pero es un avión de la Fuerza Aérea. ¿Qué es lo que ocurrió con ese avión de la Fuerza Aérea? Tuvo un accidente, tuvo una falla mecánica. Claramente hay que observar y ver qué es lo que ocurrió con eso. Estamos en este minuto trasladando nuestros propios enfermos, nuestros compatriotas en esos mismos aviones a diferentes regiones. Ojalá que no ocurra el mismo accidente, porque si es una falla mecánica del avión o una falla estructural del avión, puede ocurrir nuevamente. Tenemos que evitar que eso ocurra, pero para eso tenemos que saber realmente qué es lo que ocurrió, y con eso nosotros estamos con un equipo multidisciplinario apoyando a las familias, y especialmente a las familias de Patricia Gajardo y Camila Palma, que son los familiares directos del cabo Primero Burgos, que falleció y que ese día no tenía que volar, sino que le dijeron, oye, súbete porque tú te vas en el otro avión, pero tenemos un espacio, así que te vas hoy día con nosotros. Estuvo en el lugar que no le correspondía, a la hora y en el lugar equivocado, y lamentablemente él perdió su vida también. Entonces, pero sí, el equipo multidisciplinario que tenemos nosotros conlleva químicos, médicos, científicos forenses, en mi caso, psicólogos, porque es un abanico enorme de posibilidades que hay que ir descartando, como yo siempre les he mencionado. Este es un accidente, pero ¿qué tipo de accidente? Hay que ir viendo todas las hipótesis y de acuerdo a la evidencia que se vaya encontrando, vamos descartando o aseverando las posibilidades que hay. Pero a la larga, ¿cuánto influyó que este accidente sea de un avión militar, con tripulación militar? ¿Jugó a favor o termina jugando en contra en la búsqueda del fuselaje? Lo preguntamos a Carlos y también al abogado Morgado. Sí, el fabricante normalmente cuando son vuelos aéreos, ellos no intervienen. Normalmente cuando hay un accidente aéreo en cualquier aerolínea, en cualquier parte del mundo, el fabricante interviene de inmediato para evitar que ese accidente ocurra nuevamente. No, pero en el sentido, si es que esto hubiese sido un vuelo comercial, con civiles, ¿hubiese pasado lo mismo a los 6 meses para la búsqueda o hubiesen habido más esfuerzo o al contrario, menos esfuerzo porque no hubiese estado el Estado tal vez metido buscando a civiles? Por ahí va mi consulta, si juega a favor o en contra el hecho de querer esclarecer de partida tienes el fabricante. El fabricante sí o sí se mete, para ser un vuelo civil o un vuelo comercial, el fabricante de esa aeronave tiene que intervenir para saber cuál fue el problema que esa aeronave generó y por qué se generó el accidente. Eso pasa en todo el mundo. Da lo mismo si es en Chile o en Argentina o en Perú, en Bolivia. En todo el mundo el fabricante va. Pero al ser una aeronave militar, el fabricante no se puede no interfiere ni se investiga porque es una aeronave militar. Puede haber sido un accidente, puede haber sido un ataque, puede haber sido un ataque de guerra. Ni siquiera en Estados Unidos, esto es una fábrica americana, y ni siquiera en Estados Unidos ellos intervienen e investigan los accidentes de los Hércules de las Fuerzas Armadas Americanas. Carlos, nosotros le mandamos un correo precisamente a la Fuerza Aérea de Chile para saber más detalles respecto a esta información que nos hicieron llegar los familiares. No tuvimos respuesta. Pero hace poquitos minutos, como les contábamos, nos llegó un comunicado de prensa en relación a este tema, Germán. Sí, el comunicado de prensa dice que la Fuerza Aérea informa que transcurridos casi 6 meses de la búsqueda de los restos de la aeronave, se ha constituido una red de apoyo principal para los familiares en un plan de asistencia a las víctimas familiares y terceros. También especifica que respecto a la búsqueda efectuada mediante distintas operaciones, se encontró parte del avión el 11 de diciembre, los primeros restos, luego resultados positivos el 17 de diciembre.
Y respecto a la búsqueda propiamente tal, dice que no ha tenido resultados positivos desde ese entonces y que por lo tanto el jefe del Centro Coordinador de Búsqueda de Punta Arenas dispuso el término de las operaciones de búsqueda aérea, comunicando esta decisión a los organismos competentes. Y en el último párrafo que está ahí en pantalla dice: no obstante lo anterior, se ha dispuesto que cualquier misión aérea que se realice desde el territorio antártico tenga presente la tarea de prestar atención a posibles indicios que pudieran corresponder a este accidente en el área de las costas de las islas Rey Jorge y Livingston, entre otras. El comunicado que hace llegar la Fuerza Aérea de Chile es muy similar a la carta que precisamente les mandaron a ustedes como familia, Caroline. ¿Qué te parece? Es lo mismo, es más de lo mismo que están mencionando y de alguna manera... ¿quién puede entender que a estas alturas van a encontrar algo por aire? O sea, ya absolutamente, o sea, si no somos tontos, yo creo que esa es la rabia que a uno le da, porque de alguna manera nos han querido ver la cara. O sea, sabemos que por aire no van a encontrar nada, si lo que se necesita es trabajar en esa área, ¿no es cierto?, donde se presume que cayó el avión, y buscar con lo que se tiene que buscar. Aquí, es más, hasta nos vieron la cara con el Cabo de Horno, diciendo que era la mayor tecnología que teníamos a nivel nacional, que era capaz de poder visualizar, ¿no es cierto?, elementos y todo eso. De hecho, el primer barrido que hizo en conjunto con otros dos buques, que era el brasileño, el Maximiliano y el Scott, ¿no es cierto?, hicieron un mapeo submarino, y los resultados fueron que también no encontraron nada, pero en base a eso nosotros insistimos, si el Cabo de Horno supuestamente tenía tanta, ¿no es cierto?, expertise en buscar, ¿no es cierto?, que fuera de nuevo. Entraron a mantención en febrero y a fines de febrero, comienzos de marzo, inició nuevamente otra operación que supuestamente tampoco encontró nada y que recién en mayo nos vinieron a informar que no habían encontrado nada, porque pasaron 2 meses, casi 3 meses, y tampoco se nos había informado del resultado de esa segunda búsqueda del Cabo de Horno. Pero imagínate tú que ni siquiera el Cabo de Horno sirve, porque el Cabo de Horno puede detectar hasta 70 metros. Entonces, ni aunque estuviera el Hércules completo sumergido en el mar, lo va a identificar. Entonces, ¿para qué gastar recursos que son totalmente innecesarios y que en definitiva no iba a servir para aportar en nada, porque jamás iba a encontrar nada? Entonces, de alguna manera, también nos quisieron ver la cara con eso.